Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Marcos capítulo 13, versos desde el 1 en adelante. Un texto bastante interesante, pero también bastante complicado. De esos textos que a los que les gustan las películas de terror, les encanta este capítulo. Porque aquí es donde habla de las guerras, rumores de guerras, habla de todo lo que va a pasar antes de que llegue el fin. Y entonces, como a algunos les gustan esos temas, dicen, ahora sí ya se me hizo. Eso es lo que a mí me gusta. Pero antes de entrar a eso, vamos a ver la introducción. Vamos a ver por qué Jesús se pone a hablar de este tema. Si ustedes han venido durante todo este año prácticamente, desde que empezamos a estudiar el libro de Marcos, ustedes se habrán dado cuenta que es la primera vez que Jesús habla de este tema. Son hasta ahora 12 capítulos y en 12 capítulos recién ahora, en este capítulo 13, Jesús va a hablar sobre este tema. Así que la pregunta vale, ¿por qué Jesús se puso a hablar de este tema? Así que vamos a ver qué es lo que dice. Marcos capítulo 13, verso 1 dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Eso es lo que da partida para lo que Jesús va a comenzar a hablar. Alguien se acercó, uno de sus discípulos se acercó y le dijo, mira, pero qué belleza de templo, mira qué maravilla de estructura, mira qué colosal su figura, mira qué bien que se ve ese templo. Y cuando Jesús le dice eso, lo primero que le dice es, no quedará piedra sobre piedra de ese templo. Eso es un desaire para cualquiera. Cualquiera de ustedes, cuando viene alguna persona de visita, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ese momento comienzan a lucirse, ¿no es cierto? Pero conoces la mitad del mundo. No te has ido a la mitad del mundo. Ven, te invito y les hacemos conocer la mitad del mundo. O si alguien dice, no, vienes por primera vez al Ecuador, no conoces Galápagos. Tú nunca has ido, pero qué belleza que es Galápagos. Esto es lo que te estás perdiendo. Alardeando uno de las cosas que uno tiene acá en el país. Y no falta el que dice, si no has probado el encebollado, no has probado nada. Así, más o menos, alardeamos de las cosas que para nosotros son valiosas. Y por ahí no faltará, es que no has conocido al mejor equipo de fútbol del mundo. Porque el mejor equipo del fútbol del mundo es, ustedes mismos respondan, yo ahí no me meto. Pero cada uno como que trata de alardear de aquello que siente que es lo mejor que tiene. Y aquí este discípulo vio el templo y dijo, esto Jesús, tú no puedes dejar de verlo. Tienes que admirarte de la grandeza de este templo. Pero Jesús no se siente muy admirado. Más bien como que le da una puñalada, diríamos. Estás diciéndole a tu conocido, el mejor equipo de fútbol del mundo es tal. Y la persona con la que estás hablando te dice, pues te digo que la próxima semana va a perder 8-0. A cualquiera le dolería que le digan algo así. Y eso es lo que está pasando acá. Mientras que mientras que el discípulo está tratando de mostrarle lo grande que es este templo, Jesús le dice, no va a quedar nada. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué esa pelea de Jesús con este templo? ¿Está enojado con el templo? ¿Está molesto con el templo? ¿Le parece mala estructura? A lo mejor le está haciendo un análisis arquitectónico y le parece que no está bien hecho. ¿Qué es lo que a Jesús no le agrada de este templo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y para eso yo tengo que retroceder un par de capítulos, al menos hasta el capítulo 11, y hacerles un recorderis de lo que habíamos hablado durante varias semanas. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 11, Jesús entra por primera vez y en entrada triunfal a Jerusalén. Y cuando entra, todos sus discípulos que decían, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos sus discípulos exaltándolo. Pero en cambio llega al templo y miren lo que dice en Marcos 11:11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Mientras sus discípulos lo exaltan como el Mesías que ha venido de parte de Dios, los demás de Jerusalén, ni fu ni fa, no les interesa nada. Entraron al templo y los sacerdotes, ni fu ni fa, no me interesa quién es este Jesús.
Y ahí es cuando tú te das cuenta de algo. Podrá ser muy bonito el templo, pero no se dan cuenta de que Dios está ahí. Y ese es un gran fallo de este templo. Cuidado con que terminemos haciendo lo mismo, haciendo grandes espectáculos, armando grandes escenarios, pero no pudiendo percibir que Jesús está ahí. Que a veces Jesús está en cosas más pequeñas. Mientras todos emocionados con la grandeza del templo, el verdadero templo de Dios, Jesucristo, estaba ahí y nadie le hacía caso. Así que esa es la primera razón por la que Jesús está molesto con este templo. La segunda razón la habíamos visto en el capítulo 11, versos 12 hasta el 14. Si ustedes recuerdan, era la parábola de la higuera estéril. Jesús se acerca a una parábola, la ve que no da fruto y la maldice. No volverás a dar fruto nunca más. Y ahí hablábamos que no es que Jesucristo sea un niño caprichoso, no encontró fruta, entonces se enoja contra el árbol. No es eso, sino que Jesús está haciendo un simbolismo. Ese templo no da fruto. Ese templo tan bonito, tan grande, tan elegante, tan glorioso, tan colosal, no da fruto. ¿Y cuál es el fruto que Jesucristo esperaba? Misericordia, justicia, derecho. Eso esperaba Jesucristo. Pero no había nada de fruto. Así que por más grande que sea, si no trae fruto, a Dios no le interesa. Trata de alardear delante de Dios de la grandeza de los templos humanos. Ninguno le va a causar asombro. Ni la de Notre Dame, ni el Palacio de Cristal allá en Estados Unidos, ni los que hace poco construyeron en Brasil con $300 millones. Ninguno de esos templos le va a causar asombro a Dios. Porque para Dios las estructuras no son lo importante. El fruto, la misericordia, la justicia y el derecho. Esto es lo que a Jesucristo le causa admiración. Y ya vamos a ver que es así. Luego, otra cosa que le causa a Jesús desazón, la encontramos en el capítulo 11, pero en el verso 15 en adelante. Y ustedes tienen ahí el título, dice, purificación del templo. Entra Jesucristo al templo, ¿y qué es lo que se encuentra? Tremendo negocio. Y si ustedes se acuerdan, yo les hablé sobre este problema. Venía una persona, generalmente la persona tenía que llevar su sacrificio, su animalito para el holocausto, y cuando lo llevaba, dependía de cuánto dinero tenías. Si eras una persona rica, podías llevar hasta un becerro. Si eras clase media, llevabas un cordero. Pero los pobres se les daba que pudiesen llevar 2 palomos. Eso era lo que llevaban para el sacrificio, lo que les alcanzaba para el bolsillo. Y si tú ibas al mercado, un par de palomos te los vendían por unos $6 más o menos, haciendo la comparación con nuestros tiempos. Entonces, te estrechabas un poco, pero te comprabas los 2 palomos para llevar al templo. El problema es que cuando llegabas al templo, sin importar cómo fuese esos 2 palomos, te decían que no servían. Y te decían, tiene que comprar los que han sido acá oficialmente aceptados por el sacerdote. ¿Y cuánto costaban esos? $120. Eso es lo que te costaba solamente por comprar ahí en el templo. Se había vuelto la casa de Dios un negocio. Y por eso Dios, Jesucristo, está molesto, está indignado, porque solamente era un negocio y los sacerdotes unos ladrones. Por eso dice, mi casa, que debería ser casa de oración, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y entonces eso también a Jesús le molesta con ese templo. Podrá ser muy grande, muy bonito, muy colosal, pero es una cueva de ladrones. Y por eso Jesucristo está en contra de él. Otra más, en el capítulo 12, en el verso 1 en adelante, recordarán que hablamos de la parábola de los labradores malvados. Cómo estos labradores, bueno, más o menos así brevemente la historia, tiene un hombre su finca, su pequeño terreno ahí, tiene sus frutos, sus árboles que están dando frutos, y decide dejarlo a unos labradores que se encarguen de cultivar su finca. Se va lejos. Al cabo del tiempo, cuando ya es la fecha de la cosecha, manda una persona para que le recoja los frutos. Y los labradores lo golpean
y lo mandan golpeado. Entonces dice el dueño, debe ser que no se dieron cuenta de que soy yo el que estoy mandándolos. Así que manda nuevos enviados, nuevos mensajeros, otra vez golpeados. Y entonces el dueño de la finca dice, ya sé lo que haré, mandaré a mi hijo, a él sí lo respetarán. Pero lo que hacen los labradores es matarlo, porque dijeron, si lo matamos, la finca nos la quedamos. Y lo que dice Jesús es que eso estaba pasando con el templo. El templo, ese lugar de encuentro con Dios, se había vuelto simplemente un negocio para esos labradores malvados que eran los sacerdotes. Y por eso también Jesucristo está molesto. En todo esto, y ahí es donde tengo que ir al presente, en todo esto Jesucristo nos está mostrando los fallos que cada cierto tiempo cualquier religión puede caer. Cualquier religión puede terminar cayendo ¿en qué? En volverse simplemente un negocio, en volverse una cueva de ladrones, en olvidarse de la justicia, la misericordia y el derecho. En todo momento puede pasar. Le pasó a la Iglesia Católica en los siglos XVI y hoy en día a muchas iglesias evangélicas les está pasando. Pastores que se han vuelto simplemente negociantes de la fe. Como les comentaba hace un par de semanas, un hermano me manda un TikTok donde un supuesto pastor les dice a los hermanos, el Señor me ha revelado que de aquí en adelante no es el diezmo o el 10%, sino el 50%. Y todos, amén, gloria a Dios. Y otro que les respondía le decía, bueno, él pide el 50%, yo les doy al 30%. Estamos ante un negocio, se volvió negocio, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da mejores descuentos? Y eso es lo que a Jesucristo le indignaba y le indigna, cuando no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Otra cosa más que le molesta a Jesucristo la encontramos en Marcos 12:38. Vean que ustedes que estamos haciendo solo un recorrido de lo que ya habíamos visto. Marcos 12:38. Ahí tenemos dos temas que los tratamos en 2 domingos, pero que podemos tratarlos juntos. Del 38 hasta el 40 habla de los fariseos. Y del 41 hasta el 44 habla de la viuda pobre. Van juntos, ¿por qué? Porque por el un lado tengo a los fariseos que se aprovechaban de las mujeres que no podían defenderse por sí mismas. Y por esa razón es que Jesús les dice, tengan cuidado de esa gente. Y por el otro lado me muestra a la viuda pobre, que viene con un par de monedas. Mi esposa les habló la semana pasada sobre este tema, que será unos 50 centavos para comprarse un pan y un plátano y tener algo que comer en el día. Viene con eso y lo entrega en el templo. Se quedó sin comer. Pero para que los fariseos coman en un restaurante de lujo. Eso es lo que estaba pasando. Y eso es lo que a Jesús le llena de rabia. Gente que haga eso con la casa del Señor. La mujer se llevó todos los aplausos de parte de Jesucristo. Pero los fariseos se llevaron toda la indignación de Jesucristo. Y entonces ahí es donde nos encontramos con este capítulo 13. Cuando viene Jesús, bueno, más bien dicho, cuando Jesús está saliendo del templo, y entonces uno de sus discípulos le dice, mira qué belleza de templo. Y ahí Jesús le dice, no quedará piedra sobre piedra de este templo. No es una amenaza, es una profecía que Jesús estaba planteando. Porque ese templo estaba ya caduco, ya no servía. Ahora, déjame mostrarte que también el discípulo no es que estaba ciego. El discípulo también se dejó llevar por la grandeza de ese templo. Hay un escritor que describe cómo era ese templo. Lo escribe un par de años después de la llegada de Jesucristo. Este escritor se llama Flavio Josefo y dice lo siguiente. El espacio que iba a la segunda parte del templo estaba rodeado de barandas de piedra de 3 codos de altura. Hablamos de cubos de piedra de 1,5 metros de largo, ancho y profundidad. 1,5 metros, una piedra de 1,5 metros no es tan fácil de mover. Y pulir una piedra de esa manera no era tan fácil. No tenías moladora en ese tiempo, así que solamente con cincel y martillo a moldear esa piedra. Y había muchas piedras de esas
al frente del templo. Sigue diciendo, estaban 9 de las puertas guarnecidas y cubiertas de oro y plata, así como los póstigos y los umbrales de ellas. Oro y plata en la puerta principal y en las 9 secundarias. Una puerta que, según dice el texto, tenía más o menos 4,5 metros de alto. O sea, casi el alto de este templo. Este creo que tiene 6. Entonces, un poquito más abajo, de esa altura era la puerta, 9 puertas de esas, todas cubiertas de oro y de plata. Solamente pasar por ahí, cualquiera hubiera dicho, ve ese pedacito de oro, con eso ya vivo un año. Eso es lo que se veía en el templo, a lo que uno pasaba. Dice luego, Alejandro, padre de Tiberio, había adornado las 9 puertas. ¿Quién es este hombre? Tiberio había sido el emperador. Y Alejandro, su padre, decidió adornar las puertas del templo de Jerusalén. No lo hace con otros templos. Él era pagano, no era judío. Y sin embargo, decide adornar las puertas de este templo. El hijo de un emperador adornó esas puertas con oro y con plata. Sigue diciendo, la primera entrada se veía desde fuera toda muy brillante. Lo que dentro del templo se ofrecía era toda su majestad. Los 2 lados de la puerta interior se mostraban relucientes del oro a los que lo miraban. Desde lejos se podía ver el oro brillando. Cuando había el sol se reflejaba sobre el oro y desde lejos se podía ver ese oro. Así que no estaba loco el discípulo, realmente era glorioso ese templo. Pero ¿cuál era el problema? Mucha pantalla, pero nada por dentro. Mucho decorado, pero no había fruto. Muchas cosas muy bonitas, pero en su interior no había un verdadero compromiso con Dios. Y por eso Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra de este templo. Mi hermano, que no nos pase a nosotros eso. Que no nos volvamos un templo solamente de decorados y que no haya en nosotros un verdadero compromiso con Dios. Que no nos volvamos personas más preocupadas por el dinero que por cumplir con la voluntad de Dios. Que no nos volvamos personas que estamos haciendo todo lo que queremos, menos lo que Dios quiere que hagamos. Que seamos más bien como Jesucristo quiso que hiciéramos. Una iglesia para los demás. Una iglesia para servir. Eso que seamos. Miremos qué pasa después. Verso 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. Hasta ahí me quedo. Aquí hay 2 detalles que son importantes. El primero, dice que estuvo en el monte de los olivos. El monte de los olivos era saliendo de Jerusalén. Salías de la colina que era de la ciudad de Jerusalén y al frente había otra colina, la de los olivos. Y se llamaba así porque había muchos árboles de olivos. Y ahí es donde Jesús iba a orar y ahí es donde Jesús va a ser capturado para ser llevado a la crucifixión. Y en ese monte dice que se sentó Jesús. Y ahí viene el detalle que les decía que es importante. Aquí en nuestras Biblias dice frente al templo. Pero la palabra que se usa en el idioma original, recuerden que la Biblia fue escrita el Nuevo Testamento en griego, en el idioma griego la palabra que usa es una que se puede traducir de 2 maneras. Frente o contra. Así que acá está jugando con la idea. Jesús se sentó contra el templo de Jerusalén. Y como que me está planteando a mí, tienes que escoger. O vas a estar con la religiosidad que solamente es dinero, o vas a estar con la fe en Cristo Jesús, que es un Cristo sencillo, un Cristo humilde, un Cristo que no está simplemente para satisfacer tus deseos y tus caprichos. ¿Con quién vas a estar? ¿Con el templo colosal, con la plata y el oro y todo lo demás que te ofrece? ¿O con Jesucristo, que te ofrece una vida sencilla? Que te dice, todo lo que necesites, yo te lo daré. Pero que no te dice, todo lo que quieras, te lo daré. ¿Con quién vas a estar? Eso es lo que me está planteando este punto. ¿Estás con el Cristo que vino y se humilló y se despojó de todo para estar contigo aquí presente? ¿O quieres más bien ese Dios colosal
pero vacío, que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Con cuál vas a estar? ¿Con quién te vas a quedar? Jesucristo se sentó contra el templo. Y luego, ¿qué dice? Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Los 4 discípulos, sabemos que eran 12, ¿no es cierto? Pero aquí se mencionan solo 4. ¿Por qué esos 4? Si ustedes recuerdan, esos 4 fueron los primeros que siguieron a Jesús. Esos 4 son los que estaban en la barca. Los 2 tenían su barca y los otros 2 estaban arreglando las redes en la playa. Sus 4 primeros discípulos, a los que les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ahí viene la clave de todo lo que viene más adelante, de todos los versículos posteriores. Jesús les está diciendo, vengan conmigo, ustedes son los 4 que van a empezar. Con ustedes empezamos una nueva manera de servir a Dios, que no es la del templo. Una manera de servir a Dios que es de humildad, de servicio, de sacrificio. A ellos les está diciendo, a los primeros. Ese sistema llamado Templo de Jerusalén está caduco, ya no sirve. El nuevo sistema es seguir a Cristo. Y cuando sigues a Cristo, a veces tendrás un templo y gloria a Dios por ello, pero a veces no habrá templo. A veces será reunirte en una casa, a veces será reunirte en un sótano, a veces será reunirte en una plaza. Lo importante es que estás con Cristo Jesús. Eso es lo importante. Y eso es lo que Jesús les está planteando. Y por eso es que tú tienes que a veces nos reunimos acá y que a veces, como pasó en el tiempo de la pandemia, nos tuvimos que reunir por videoconferencia. Pero ¿cuál era la diferencia? Ninguna, porque ahí estaba Cristo con nosotros. Y por eso es que hay muchos creyentes que en China y en otros lugares se tienen que reunirse en sótanos porque son perseguidos. Y no es que dicen, no, pero si no tengo el templo, entonces ya no quiero servir a Dios. El templo es lo de menos. Lo más importante es mi comunión con Cristo Jesús. Y por esa razón Jesús les dice a ellos, de aquí en adelante, con ustedes, empezamos este nuevo sistema. Y tenemos que siempre estar con cuidado de no apartarnos y volvernos otra vez templocentristas, pensando que sin el templo se nos va la vida. Si no hay templo, igual, la iglesia no son las 4 paredes. La iglesia son ustedes. La iglesia somos nosotros. Por eso el apóstol Pedro, más bien dicho, más adelante va a decir que nosotros somos piedras vivas. 1 metro de largo, ancho y profundidad para esas piedras del templo de Jerusalén. Pero acá tenemos un montón de piedras. Y cada uno de ustedes son los que forman ese templo. Y ese templo espiritual es mucho más valioso que cualquier otro templo. Podrá ser muy grande, muy bonito, colosal, con oro, con plata, con todo lo que quieran. Pero si no tiene a Dios, no sirve de nada. Lo que realmente sirve es estar con Cristo. Así que eso me dice Jesucristo acá. De aquí en adelante, anda conmigo, camina conmigo. A esos discípulos les recuerda, de aquí en adelante ustedes se van a ir y van a seguir con la labor que yo les dejo. Y entonces ellos le preguntan, verso 4, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Están preocupados ellos. Y hay una razón para eso, bueno, 2 razones. Primera razón, se suponía que cuando viniese el Mesías, debía venir a cuidar el templo. Esa era la idea que ellos tenían. Si viene el Mesías, si viene el Hijo de Dios, lo más lógico es que venga a cuidar la casa de Dios. Si es su casa, entonces que la cuide. Y viene Jesús y dice, va a destruirse esta casa. No va a quedar piedra sobre piedra. Eso les deja un poco confundidos. A ver, pero maestro, tú deberías cuidar la casa, no destruirla. Pero Jesús no la va a cuidar, la va a destruir. Porque esa casa era la muestra de toda la corrupción que había. Primera cosa que les tiene confundidos. Y la segunda cosa es más grave. La segunda cosa es que ellos estaban convencidos de que el mundo se sostenía porque el templo de Jerusalén estaba en pie. Y si algún momento se destruía el templo de Jerusalén, el universo se acababa. Eso es lo que ellos pensaban. Así que cuando Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra de este templo, lo que ellos piensan es, ya está, se acabó el mundo. Ya no viene más.
se acabó el universo. Y por eso ellos piensan ya se está acabando el mundo. Jesús está prediciendo el fin del mundo, pero no está haciendo eso. Está profetizando el fin de un sistema religioso caduco. Y está profetizando el inicio de un sistema religioso basado en el amor al prójimo y el amor a Dios. Eso es lo que está haciendo Jesús. Acaba el templo y empieza la casa de Dios. Empieza la iglesia. Empezamos nosotros. Pero otra vez tengo que decirte, cuidado, porque podemos caer en lo mismo que cayeron los israelitas. Cuidado, porque podemos volver nosotros a caer como cayó la Iglesia Católica en el siglo XVI y como están cayendo muchas iglesias evangélicas hoy en día. No nos dejemos llevar por el dinero, que eso termina destruyendo a la casa de Dios. Termina destruyendo a las piedras vivas que dejan de adorar a Dios y empiezan a adorar al dinero. Cuidado con eso. Y entonces, ¿qué es lo que se plantea acá? En el capítulo 13 tú tienes la profecía de la destrucción del templo de Jerusalén. Eso es lo que está Jesús profetizando. Hasta el verso 31. Marcos 13, desde el 1 hasta el 31, la profecía de la destrucción del templo. Y eso ya pasó, mi hermano. Eso pasó en el año 70 después de Cristo. Eso pasó hace casi 2000 años. No es algo que vaya a pasar en el futuro. Desde el verso 32 en adelante es la profecía para el final de los tiempos. Así que uno tiene que tener cuidado acá. Por eso es que ustedes seguramente, si les gusta leer mucho la Biblia, se habrán encontrado con ese texto que a veces es medio chocante, porque cuando me habla de guerras y rumores de guerras, uno dice, ve lo que está pasando en Ucrania, lo que pasó en Palestina, lo que está pasando acá, lo que está pasando allá, ahí está, se está cumpliendo. Y uno sigue leyendo de todo lo que va a pasar, y uno de repente se encuentra con que dice, no pasará esta generación sin que suceda esto. Y uno dice, ¿y ahora cómo es eso? Ya pasó pues esa generación hace 2000 años, entonces ¿cómo es eso? Es porque esta profecía era la destrucción del templo. No está hablando del final de los tiempos. Otros textos bíblicos sí hablan de eso, pero en este texto está hablando de Jerusalén y del templo. Desde el 32 en adelante habla de la segunda venida de Cristo. Así que eso tenemos que tener claro. Y entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo será esta profecía de Jesucristo? ¿Qué es lo que significa para nosotros? No se pierdan la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Próxima semana vamos a continuar viendo qué más nos dice el Señor sobre esa profecía. Pero hoy quedémonos con ese mensaje que está en estos 4 primeros versos. Dios no quiere una iglesia colosal, quiere corazones humildes. Dios no quiere gente que se jacte, quiere personas que lo sigan. Eso es lo que busca de ti. Así que tú, como piedra viva del templo de Dios, vive de tal manera que honres a Dios en todo lo que haces. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar.